En este video vamos a hablar acerca de cómo Alloy maneja los números enteros. Como vimos en el video anterior, Alloy lo que hace es uso del scope para ver cuál es la máxima cantidad de átomos que puede representar una instancia para una determinada asignatura. Por ejemplo, si definimos una asignatura A y nosotros queremos generar una instancia de nuestro modelo, lo que vamos a tener es que si no modificamos el scope, por defecto tenemos un scope de 3, lo cual quiere decir que para esas instancias que nos encuentra el modelo, va a haber a lo sumo 3 átomos de la asignatura A. Si miramos la primera instancia que nos genera, lo que tenemos es que es una instancia en la cual no hay átomos de A, es decir, el conjunto A es vacío. Si exploramos la siguiente, vamos a tener un átomo de A, en la siguiente 2 átomos de A, en la que siga 3 átomos de A, y ya no hay más instancias posibles porque, como nuestro modelo simplemente define una asignatura y no hay restricciones adicionales, estas son todas las instancias posibles de nuestro modelo. Ahora, si miramos en modo texto nuestra instancia, vamos a ver que no solamente tenemos átomos de A, sino que también tenemos otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? En particular, tenemos el conjunto de enteros. Fíjense que la cantidad de enteros que estamos teniendo en esta instancia no está limitada por 3. ¿Por qué está limitada? Por el bit width. Es decir, el ancho o la longitud de esa representación de número en bits. Si volvemos a mirar nuestra instancia, ¿qué es lo que tenemos? Que para un bit width de 4, lo que está diciendo esto es que podemos representar números con 4 bits en complemento a 2. Entonces los números disponibles van a ir del menos 8 al 7. O si los miramos de esta forma, ordenados, de menos 8 a 7. Por defecto, el bit width que usa Alloy es 4. Si nosotros queremos ampliar esa cantidad de números enteros con las que queremos que el analizador pueda trabajar, tenemos que modificarlo explícitamente. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la modificación del scope para la asignatura entero. Entonces, por ejemplo, si yo acá quisiera ampliarlo a 5, lo que estoy diciendo es que entonces ahora considero un bit width de 5 para mis enteros. A diferencia de las otras asignaturas, el scope para los enteros lo que modifica es el bit width. Entonces, si volvemos a ejecutar nuestro comando, vamos a tener ahora una instancia en la cual ya los enteros varían de menos 16 a 15. O de vuelta, si lo observamos acá, de menos 16 a 15. De manera análoga, podemos achicar el bit width. Por ejemplo, decir que sea 2. Entonces ahora vamos a poder representar valores entre menos 2 y 1. ¿Sí? Ahora, si recuerdan, en el video pasado habíamos hablado acerca de la opción de que el analizador no prevenga el overflow. ¿A qué se refiere esto? A que justamente, dado que la representación de números enteros va a estar limitada por el bit width que considere el analizador, si nosotros quisiéramos trabajar con números enteros que se fueran de rango, de ese rango representado por el bit width permitido, tenemos que permitirle que pueda hacer overflow para representar esos números con los átomos disponibles. Si nosotros no lo permitimos, entonces no va a ser posible trabajar con esos números. Supongamos que tenemos ahora el bit width como lo dejamos seteado, ¿sí? Con 2 para la generación de esa instancia. Y supongamos que entonces nosotros queremos decir, bueno, quiero generar una instancia en la cual tenga 3 átomos de A. Dado que el scope por defecto sigue siendo 3, yo debería poder generar una instancia en la cual tengo 3 átomos de A. Como yo tengo seteada la opción de que no prevenga el overflow, esto va a ser posible. ¿Por qué? Porque si bien el número 3 no lo puede representar con los átomos enteros que tiene, que son el 0 y el 1, lo puede representar haciendo overflow con el menos 1. En este caso en particular, dado que el bit width es 2, si yo miro, por ejemplo, en el evaluador,
lo que voy a tener es que la expresión 3 igual a menos 1 va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque yo le permití al analizador hacer overflow de los enteros para poder representar números que se caigan del rango. Entonces, de esa manera, fue posible generar la instancia en la cual existían 3 átomos, porque ese número 3 que yo usé en mi restricción lo puede representar haciendo overflow. ¿Qué es lo que sucede si yo, por el contrario, seteo esta opción en no? Cuando yo quiera ejecutar ahora mi comando para generar una instancia, me va a decir que no es posible. ¿Por qué? Porque yo no permito el overflow y con el bitwidth seteado, que solamente puedo representar números con 2 bits, ya el 3 no lo puedo representar, con lo cual el analizador, por más que el scope para la asignatura A estuviera definido en 3 y podría haber generado 3 átomos, no tiene forma de representar este número 3. Con lo cual no tiene forma de generarme esa instancia porque no puede generar una fórmula lógica que satisfaga esa condición porque el número 3 no es representable. Esto ocurre también, por ejemplo, para valores mayores. Supongamos que ahora volvemos a dejar el bitwidth por defecto en 4, con lo cual no modifico el scope. Vuelvo a setear que no prevenga el overflow. Y, por ejemplo, yo lo que digo es, bueno, quiero generar una instancia en la cual haya 16 átomos de A. ¿Qué creen que va a suceder? Cuando yo quiera generar la instancia, no prevengo el overflow, con lo cual el 16 lo debería poder representar. Pero cuando quiero generar la instancia, me va a pasar ¿qué cosa? Me genera una instancia en la cual no hay átomos de A. Y cuando quiero generar alguna otra instancia, no pasa nada. Es decir, yo le pedí al analizador que me genere una instancia en la cual había 16 átomos de A. Y me está generando una instancia en la cual no hay ningún átomo de A. ¿A qué se debe esto? A que justamente como yo le permití el overflow, el 16, haciendo overflow, la representación es con el 0. Con lo cual, la restricción lógica de que la cardinalidad de A sea 16 fue cumplida. ¿Por qué? Porque el 16 sería equivalente al 0. Entonces el analizador me está generando esa instancia en la cual la restricción lógica se cumple. ¿Por qué es esto? Porque el scope, por defecto, no le alcanzaba para representar los 16 átomos. Entonces buscó la otra forma alternativa en la cual esta expresión se haga verdadera. Ahora, si yo le amplío el scope para que pueda construir esos 16 átomos de A, entonces ahora sí me va a generar una instancia en la cual tenga 0 átomos de A, como la vez pasada, pero también me va a permitir generar la instancia en la cual había 16 átomos de A. ¿Sí? Entonces, en principio, hay que tener cuidado con cómo es el manejo de los enteros, con cómo pueden esas restricciones lógicas influir en el comportamiento de generación de instancias, sobre todo cuando usamos expresiones que involucran el uso de números enteros, y tener cuidado con esta opción. En general les recomendamos setearla en no, ¿para qué? Para justamente poder permitir trabajar con números mayores que escapan del rango representable con el bitwidth seteado. Ahora, una alternativa podría ser entonces que uno diga, bueno, entonces agrando el bitwidth lo más posible, así ya no me tengo que preocupar por el problema del overflow. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo dijera, bueno, quiero representar números muy grandes? Entonces ya tendría que empezar a agrandar mucho más el bitwidth. Por ejemplo, podría decir, bueno, permito 16 átomos de A y pongo un bitwidth de 10 para los enteros. Lo que va a suceder es que ya el analizador le va a empezar a costar un poco más generar las instancias. ¿Por qué? Porque el hecho de ampliar el bitwidth y permitir un rango mucho más grande de enteros le genera una sobrecarga, porque tiene que ahora, para las fórmulas lógicas que construya, generar más variables para poder representar todos esos números enteros. Con lo cual, en realidad, no está tan bueno empezar a ampliar el bitwidth porque sí. Fíjense que acá es un modelo súper simple en el cual únicamente definí una asignatura y el comando que quise ejecutar tenía una restricción lógica
que implicaba una condición de cardinalidad y nada más que eso. Entonces, lo que recomiendan los diseñadores de Alloy es trabajar con un bit width razonablemente chico, ser consciente de las limitaciones, para lo cual en lo posible quizás permitir el overflow para poder trabajar con esos números y poder representarlos internamente. Pero a su vez también lo que recomiendan es minimizar el uso de números enteros cuanto más sea posible. ¿Por qué es esto? Fíjense que yo, para modificar el bit width de los enteros, hice referencia a esta asignatura int. Esa asignatura es una asignatura por defecto que nos provee Alloy. Es decir, podríamos llegar nosotros en nuestros modelos a usar números enteros. Por ejemplo, podría decir, bueno, para mi asignatura A, defino un campo identificador que digo que es un número entero. Recuerden que como se trata de una relación binaria, cuando yo no especifico ninguna keyword de multiplicidad acá, lo que estoy diciendo implícitamente es que hay un one. Entonces, mi relación lo que estaría haciendo es definir para cada átomo de A, lo asocia con un número entero que es su identificador. ¿Qué quiere decir esto? Uno podría usar, por ejemplo, este tipo de relaciones para modelos en los cuales, no sé, tengamos que definir alumnos de una universidad en los cuales el identificador es un número de libreta universitaria, para lo cual cada alumno va a tener exactamente un número y nosotros querríamos, por ejemplo, definir restricciones sobre nuestro modelo que hablan de que esos identificadores tienen que ser distintos, por ejemplo, porque no debería poder existir dos alumnos que tengan el mismo identificador. Si yo, por ejemplo, no defino ninguna restricción adicional sobre mi modelo y genero una instancia, ¿qué es lo que va a suceder? Va a poder existir casos como este, donde hay dos alumnos que tienen identificadores distintos. Va a poder existir casos como este, donde hay un alumno, solo un alumno y tiene un identificador. Otros con otros identificadores, con otros identificadores. Fíjense, lo que va variando es el número enteros. Y vamos a seguir explorando las instancias hasta llegar a un punto en el cual nos topemos con que hay dos alumnos que pueden tener el mismo identificador. No estaría sucediendo esto de manera rápida, así que lo que voy a hacer es generar explícitamente esa instancia. ¿Y qué es lo que le voy a decir al analizador para esto? Entonces, voy a decir que quiero que existan dos alumnos, A1 y A2, tales que sean distintos entre sí y posean el mismo identificador. Y ahora sí, cuando yo ejecuto este comando, me va a generar una situación como esta. Fíjense que esta es una situación que no es deseable. ¿Cómo podría yo restringir esto? Podría agregar entonces una restricción a mi modelo que modele el hecho de que no queremos que suceda esta situación. ¿Cómo lo modelamos? Justamente con un hecho. Podríamos decir entonces que nosotros no queremos que exista en nuestro modelo dos alumnos distintos, tales que tengan el mismo identificador, para lo cual podríamos modelar esta restricción diciendo, por ejemplo, que no existen dos alumnos A1 y A2, tales que sean distintos y posean el mismo identificador. Es decir, la misma restricción que yo escribí acá abajo. ¿Sí? Por cuestiones de organización y de evitar conflictos a futuro y que las expresiones sean más legibles, solemos recomendar que las parenticen. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es añado a mi modelo una restricción en la cual no pueden existir dos alumnos, tales que sean distintos átomos de alumno y posean el mismo identificador. Entonces yo ahora, si quiero volver a generar esa instancia que había intentado generar antes y que había podido, ya no va a ser posible. Como habíamos hablado en el video anterior, algo que pueden hacer para quedarse tranquilos ustedes es, por ejemplo, incrementar un poquito el scope para volver a chequear que efectivamente esto sea así y no sea posible generar esa instancia. Ahora, fíjense que yo entonces usé números enteros para poder representar esa característica de los alumnos que es su número de libreta universitaria o su número de identificación. ¿Qué es lo que dicen los diseñadores de Alloy al respecto?
¿Necesito yo realmente usar números enteros para representar esa característica de los alumnos? ¿Necesito efectivamente usar la asignatura entero para ello? La realidad es que no, porque la restricción esa que yo definí habla de la característica de que sean distintos esos identificadores, pero esos identificadores no estoy haciendo nada con los números, es decir, no estoy operando aritméticamente, por ejemplo. Con lo cual yo podría haber evitado el uso de números enteros y podría haber, por ejemplo, definido que esto es un número de legajo, donde entonces yo defino la asignatura número de legajo. Y ahí mi identificador para cada alumno es un número de legajo, donde lo que yo estoy pidiendo es la restricción de que para dos átomos distintos de alumno, dos alumnos distintos, sus identificadores o sus números de legajo sean distintos. Y lo que estoy queriendo modelar es exactamente lo mismo, sin la necesidad de hacer uso de los números enteros. Ahora, entonces uno podría preguntarse, ¿para qué existen los números enteros? Bueno, primero que nada, para poder utilizarlos para definir restricciones como estas, por ejemplo, donde tenemos que hablar de la cardinalidad de algunas asignaturas o de la cardinalidad de algunas relaciones. Y entonces también Alloy es por eso que nos provee la posibilidad de operar aritméticamente con esos números enteros. Para eso lo que nos provee Alloy es un módulo que lo pueden encontrar accediendo al menú Archivo, abrir modelos de prueba, entrando en Útil, Enteros. De esta manera ustedes pueden visualizar cuáles son esas operaciones que Alloy nos provee para manejar números enteros y para manipular números enteros y operar con esos números enteros aritméticamente. Nos provee funciones para sumar números enteros, para restar, para multiplicar y también nos provee predicados que nos permiten comparar números enteros y hacer otras cosas. Después lo pueden explorar en más detalle mirando cada una de esas operaciones. La cuestión es que tienen que tener presente esto, ¿por qué? Porque uno de los errores más comunes que ocurren es, por ejemplo, que intenten operar aritméticamente con números enteros utilizando suma y resta de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, que digan que la cardinalidad de A es la cardinalidad de número legajo más 1. Le borro el scope, en este caso para no agrandarlo, no modificarlo. Entonces, una expresión de este tipo, que uno la lee y dice, bueno, lo que estoy diciendo acá es que quiero que haya un alumno más que la cantidad de números de legajo. Esta expresión en realidad no está representando lo que nosotros queramos que represente. ¿Por qué? Porque este más es un operador de unión de conjuntos, no es el operador aritmético de suma. Si yo quisiera hacer esto, entonces lo que tengo que decir es que la suma de la cantidad de números de legajo y 1 sea igual a la cardinalidad de A. Es decir, estaría haciendo uso de mi función de suma. ¿Sí? Entonces, supongamos que queremos generar esta instancia en la cual se verifique esa condición. ¿Es posible? No, no es posible. Agrando el scope para probar nuevamente y sigue sin ser posible. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, quiero tener un alumno más que la cantidad de números de legajo disponible que tengo. ¿Es posible esto? No. ¿Por qué? Porque yo definí que mis alumnos tienen que tener números de legajo distintos y que cada alumno tiene que tener exactamente un número de legajo, con lo cual mínimamente voy a tener que tener la misma cantidad de números de legajo que de alumnos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero tener una cantidad distinta de números de legajo y alumnos, lo que podría decir entonces es al revés, que la cantidad de alumnos sea la cantidad de números de legajo menos 1. Entonces ahí tendría más números de legajo que alumnos, por ejemplo. Si ejecutamos nuestro comando, ahora sí entonces nos va a generar una instancia donde suceda algo como eso, donde tengo 3 alumnos y 4 números de legajo. ¿Sí? Entonces, si quieren operar aritméticamente con números enteros para definir restricciones de este tipo, por ejemplo, recuerden que van a tener que hacer uso de las operaciones definidas en el módulo
de Alloy que nos provee, que es el módulo integer, que es para manejo de números enteros que son representados mediante la asignatura int. Pero nuevamente hago hincapié en lo que sugieren los diseñadores de Alloy, que es restringir el uso de números enteros únicamente para aquellos casos en los que son estrictamente necesarios, como por ejemplo casos como estos, donde queremos pedir alguna relación entre las cantidades de átomos de distintas asignaturas, ya sea en una especificación adicional que brindamos en un comando run, o por ejemplo podría haber sido en algún hecho y demás. Pero sí, tratar de evitar el uso de números enteros dentro de nuestro modelo para modelar características de nuestras asignaturas. Solamente restringirnos a eso para los casos en los cuales es estrictamente necesario y no existe otra forma de modelar esas características. Espero que les haya sido útil el video, que se haya entendido y obviamente saben que cualquier duda que les surja nos pueden preguntar.